Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio de ser tus hijos. Darte gracias porque eres poderoso y nos has dejado un evangelio poderoso. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que a través de tu palabra toques nuestros corazones y nos vayamos completos en ti para nuestras casas. Gracias por las alabanzas, gracias por la adoración, gracias por los anuncios. Gracias te damos porque eres precioso y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar cómodos. He querido titular, o Dios me ha regalado este pasaje con un título que me ha gustado: un evangelio sin atractivos. Un evangelio sin atractivos. Es el evangelio al cual Jesús nos llama a predicar, nos llama a seguir, nos llama a llevar a otros. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación, dadas por Jesús desde la cruz del Calvario, y yo puedo decir desde el nacimiento de Jesús. Pero si nosotros miramos, el evangelio está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 3:15 habla de la promesa de salvación para el hombre que había pecado. Mis hermanos, el poder del evangelio de la cruz, el poder del evangelio de Jesús, el poder del evangelio que nació en el corazón de Dios, y lo vemos en Juan capítulo 3 verso 10. Mis hermanos, hay algo especial aquí, y es que dice que no debo sentir vergüenza por el evangelio. A mí me enseñaron desde pequeño que los cristianos debemos sacar la Biblia y llevarla en la mano. Bueno, eso no está en la Biblia. Va a decir usted, eso no es bíblico, hermano. Pero una de las maneras de demostrar que no nos avergonzamos del evangelio es llevar las escrituras en la mano por la calle. Qué bueno podría ser que alguien, y puede Dios utilizar a alguien que esté necesitado y que nos vea con las escrituras en la mano y nos va a decir: usted es evangélico, cristiano, usted lee ese libro negro. Qué bueno poder abrirlo y decirle: sí, yo leo las escrituras, y decirle: es que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios. Y en otras traducciones podemos encontrar que es dinamita de Dios, y la dinamita es poder, y cuando explota alcanza para grandes cosas. Mis hermanos, les quiero decir hoy que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvos de qué? ¿Para qué? Y cuando uno evangeliza a otro que no conoce nada de Jesús, lo primero que me dice o nos dice es: ¿salvos de qué? Pues mis hermanos, salvos de la ira que vendrá, salvos del pecado, salvos de la condenación, salvos del infierno. Y creo, mis hermanos, que el evangelio nos salva de ir al infierno. El evangelio nos salva de ir al infierno. No compliquemos más las cosas. Y mi hermano, y el infierno sí existe, y creo que tenemos que volver a predicar ese mensaje. O aceptamos a Jesús, y si aceptamos a Jesús nos vamos para el cielo, y Jesús nos libra del infierno. Esa es la verdad. Y luego, ¿acaso usted cree en el infierno? No, yo creo lo que dice la palabra de Dios, y en la Biblia me muestra a través de sus escrituras que existe el infierno y está el infierno, y eso no hay lugar a dudas, y es lo que está en la palabra de Dios. Pero mis hermanos, les quiero decir que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para liberación, es poder de Dios para sanarnos, es poder de Dios para librarnos del mal, es poder de Dios para traernos aquí y hacernos nueva criatura. El evangelio de Dios es poder de Dios, primeramente al judío y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo pensó en la nación de Israel, sino también pensó en los griegos, y en los griegos nos vemos representados nosotros.
nos podemos ver representados. Pero también en el libro de Corintios me dice que ya no somos ni judíos ni griegos, ahora somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Y el evangelio de Dios, el resultado es que nace un pueblo nuevo. Ese pueblo nuevo es llamado la iglesia de Jesús. Pero también me dice que el evangelio se revela por fe y para fe. Así que yo debo creer el evangelio por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Yo debo creer el evangelio por fe y para fe. Debo predicar el evangelio por fe y para fe. Yo debo hablar del evangelio por fe y para fe. Mis hermanos, hablemos de Jesús por fe y para fe. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Simplemente nosotros somos los instrumentos que Dios quiere utilizar para que otros conozcan de Jesús. Mis hermanos, nos alegramos mucho el día jueves en este lugar, porque ustedes, los que estuvieron aquí, no se avergonzaron del evangelio y creyeron que el evangelio se predica por fe y para fe, e invitaron a otros a ver una película. Y por fe, muchos de ellos recibieron a Cristo en el corazón, y creo que hoy tenemos ese resultado aquí. Mis hermanos, no nos desmayemos, no nos avergoncemos, no nos sintamos tímidos de predicar el evangelio. Mis hermanos, prediquemos el evangelio, porque tarde o temprano esa semilla dará su fruto. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que es un evangelio sin atractivos. Es un evangelio sin atractivos. Mis hermanos, los invito para que vayamos a las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 53. Y está en la Biblia, está en la Biblia. Libro de Isaías, capítulo 53. ¿Quieres verlo en las escrituras? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, el que murió en la cruz. ¿Quién es el fundador del evangelio? ¿Quién es el que nos dejó el evangelio? ¿Quién comenzó el evangelio aquí en la tierra? Jesús. Jesús. Y una de las características que me da este pasaje es que Jesús fue sin atractivo a la cruz para que le deseemos. Pero yo he querido tomar esta palabra sin atractivo, porque las cosas se parecen a quien las funda. Y el evangelio, su fundador es Jesús, y se parece a Jesús. Y mis hermanos, el evangelio es sin atractivos. El evangelio es sin atractivos. Unos hermanos nos dijeron: compramos el apartamento porque nos dieron algo muy atractivo. Nos encimaron el parqueadero. Por eso compramos el apartamento. Va uno al supermercado y le dan promociones muy atractivas, y por eso uno termina comprando cosas que a veces no sirven para nada, pero no ve que la promoción estaba atractiva. Sí, claro. Compramos un carro y nos dan un atractivo a 0 pesos, tome las llaves y disfrútelo. Y uno dice: uy, qué atractivo, y de una vez algo montado y tan rico y tan chévere. Pero es que el atractivo no es otra cosa que en un año nos vemos con un abogado para que nos quiten el carrito. Sí, atractivos falsos, atractivos falsos. Pero mis hermanos, pareciera que hoy en día
el hombre le ha puesto atractivos al evangelio para que vengan y estén en las iglesias. E incluso se ha predicado por la televisión y se está predicando por la radio, y ahorita está un poquito menguado esa situación. Pero venga, siembre 1.000.000 y recoja 10 millones. ¿Dónde está eso en las escrituras? Pues sí, hermano, dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y que la ley de la siembra y la cosecha existe. Mis hermanos, eso es una mala interpretación bíblica, decirle a la gente que venga, traiga uno y que lleve 10. Eso no lo dice las escrituras, mis hermanos. El evangelio de Dios no tiene atractivos económicos. El evangelio de Dios es poder de salvación, y es por fe y para fe, y más el justo por la fe vivirá, y punto. Y eso es lo que dicen las escrituras. Y mis hermanos, nosotros hoy les queremos predicar un evangelio a ustedes y a mí sin atractivos, sin atractivos, sin atractivos, un evangelio puro. Pero la Biblia sí dice también que estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre. Pero es que nosotros a veces nos ponemos a seguir en las cosas y no a creer en el nombre de Jesús. El evangelio de Jesús es un evangelio sin atractivos, para que lo deseemos, para que lo deseemos. Es un evangelio que libera, es un evangelio que sana, es un evangelio que trae recompensas, pero es un evangelio sin atractivos. ¿Quiere verlo por la palabra de Dios? Ayúdenme. Bueno, los que tienen Biblias en otra versión van a encontrar que no es deseable, está esa palabra ahí en la versión, ningún encanto, nada atrayente, no había nada hermoso ni majestuoso, no tiene forma ni hermosura. En algunas versiones aparece esta palabra, para que le deseemos. No es atractivo que el evangelio diga que el que no deja a padre y madre no puede ser el discípulo de Jesús. No dice el que no abandona a su papá y a su mamá, eso no lo dice. Eso no es atractivo, que el evangelio me diga eso. Es un evangelio sin deleites, sin placeres. Mírelo conmigo en Romanos capítulo 14, verso 17. Vamos todos a las escrituras. Romanos capítulo 14, verso 17. ¿Ya está conmigo? No se afane, si no tiene la escritura, dentro de 8 días o el miércoles, que es oración, la puede traer. Puede abrirla en el celular, claro que sí. Póngalo en modo avión para que este aparatico no lo empiece a detectar. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Coma ahí, pare ahí. Y los hermanos empezaron a bostezar. El reino de Dios es sin deleites. ¿Qué es la comida? Un deleite. Un deleite. Si algo me gusta de la vida aquí en la tierra es que podemos comer. Y bendito sea Dios porque podemos comer. Imagínense los frijoles sin chicharrón, con arroz, con aguacate y con el chorizo. Ay, hermano, yo que no he desayunado todavía. El reino de los cielos no es frijoles, ni arroz, ni chorizo. Es sin deleites y sin placeres. O sea, hermano, no es atractivo. Así es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Mis hermanos, cuando ustedes y yo estamos comiéndonos un pollo en el Matecaña, no conozco otro asadero famoso, era el más famoso de Madrid,
Cuando nosotros estamos comiéndonos la pechuga o el ala, la punta del ala que sale tan tostadita y tan rica, mis hermanos, ¿cierto que no estamos pensando en nada sino en disfrutar ese pedazo de ala? O dígame, hermano, que usted cuando se está comiendo el pedazo de pechuga, usted está pensando en las deudas que tiene que pagar. No, uno está, qué pollo tan rico, y apúrele porque el que está con uno no sea que se lleve la otra presa y toca comer más rápido, y qué delicia. ¿Sí? Pues eso no es el evangelio. Mi hermano, si usted ya fue al Matecaña y se imaginó allá en esas mesas que le sirvieran ese delicioso pollo y ahora le dan guantes a uno y uno, uy Señor, que le apuren y que los que van con uno no coman tan rápido y que no le ganen a... Pues deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Libro de los Salmos 37, verso 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué le quiero dar a entender? Que cuando usted esté en la iglesia, hermano, no piense en otra cosa que adorar a Jesús, el que murió en la cruz por nuestros pecados, adorar a aquel que me liberó y está transformando mi vida. Deleítate a sí mismo en Jesús y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿por qué nosotros cuando estamos aquí adorando al Señor estamos con una mano en el cielo y con otra mano en el bolsillo diciendo, pero solo me quedan unas monedas? Cuando estamos pensando, cuando estamos comiendo el pollo, no estamos pensando ni metiendo la mano en el bolsillo. ¿O quién lo hace? Comerse el pollo con una mano y con la otra está contando las monedas. Nadie. Pues asimismo, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es sin deleites, hermano. Y es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, qué rico. Y yo le pido al Señor que con la alabanza podamos saltar, brincar, danzar, girar, saltar hasta el techo, levantar manos. Le pido al Señor eso y lo anhelo, que en la iglesia Refugio de Paz suceda pronto eso. Que lo haga el Espíritu Santo, que si usted quiere saltar, salte, que si usted quiere brincar como corderitos de la manada, lo haga. Eso es rico, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos deben alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y yo creo que ese es el evangelio también. Pero mis hermanos, les quiero decir que el evangelio también es para el que está sentadito allá llorando, que no tiene ganas de levantar las manos, sino que está entrando en la presencia de Dios para contarle sus problemas y decirle sus necesidades a Él. Hermano, es decir, que si usted quiere saltar, salte, pero bendiga a Dios por el que no quiere saltar, porque el evangelio de Dios es inatractivo. Cuando voy a donde los pastores Jesús y Cecilia, los fundadores de Refugio de Paz, los pastores generales, voy a que oren por mí. Y la pastora Cecilia hace unos años me dijo: mi hermano, no se afane si la iglesia no dice gloria a Dios. Mi hermano, no se afane si usted no siente nada predicando, porque el evangelio no es de emociones. Mi hermano, no se afane si la iglesia no levanta las manos y no lo aplaude. Es el Espíritu Santo de Dios y es la palabra el cual hace el efecto en cada corazón para el cual fue enviada. Y la palabra de Dios es predicada y ella hace su trabajo. Mi trabajo es predicarla y hablar de Jesús por la palabra. Estamos predicando un evangelio sin atractivos, para que deseemos el poderoso nombre de Jesús. Así que el evangelio es sin deleites. Mis hermanos, dígame usted, humanamente hablando, que a usted le gusta ayunar. Ay, hermano, ya está el... Dígame, hermano, que a usted humanamente hablando le gusta orar.
Humanamente hablando no es posible orar, humanamente hablando no es posible estar de rodillas una hora, humanamente hablando no es posible ayunar como lo hicimos esta semana en congregación, cada uno desde su casa. Porque la carne pide el deleite, pide los frijoles, pide el pollo, pide el aguacate, pide la sopa de Semana Santa, que es muy deliciosa y muy rica. Mis hermanos, no es fácil. Pero tenemos el poder de Dios, tenemos el poder del Evangelio, que es para salvación, es por fe y para fe. Mis hermanos, quiero decirles que Dios ha puesto como pastores esto en nuestro corazón. Se subió mucho el video. Bien. Esto lo ha puesto el Señor en nuestro corazón. Como pastores, como Iglesia de Refugio de Paz, hoy, 16 de abril de 2017, les proponemos un reto para julio de 2017. Y el grupo de intercesión ya sabe cuál es. El grupo de alabanza ya sabe cuál es. Y se llama Reto 8:12 para el primer domingo de julio. Reto 8:12. Reto 8:12 para el primer domingo de julio. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Porque es para fe, es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Dejemos la imagen un ratico. La pregunta es, ¿lo acepta? ¿Acepta este reto? ¿Lo acepta? Creemos que necesitamos la presencia de Dios aquí en este lugar para que los deleites temporales de la vida no nos ganen terreno, para que su presencia nos ayude a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ayunar mediodía. O 1 día o 2 días, solo no podemos ayunar, solos no podemos orar, solos no podemos venir a la iglesia. Y una cosa estoy segura, y en una cosa descanso, y es que el Espíritu Santo de Dios está guiando la iglesia a toda la verdad. Y la iglesia de hoy está aquí porque el Espíritu Santo de Dios lo ha puesto en el corazón de ustedes. Mis hermanos, ¿aceptan el reto? Pero ¿cómo lo vamos a aceptar si no sabemos cuál es? Ya podemos quitar la imagen. El Evangelio de Dios es sin atractivos, pero es con persecución. Y eso lo aprendimos hace 8 días. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y está en Juan capítulo 16. Eso no es atractivo para nadie, que le digan el poder del Evangelio es persecución. Y eso lo aprendimos en Juan capítulo 16. Eso no suena nada bien, pero el Evangelio es sin atractivos, es sin deleites y es con persecución. Pero mis hermanos, si les digo que el Evangelio es con cárceles, y hermano, si usted sigue predicando así, a lo mejor no vuelvo dentro de 8 días. Pues yo le quiero decir, hermano, que sí viene dentro de 8 días, porque este es el poder del Evangelio que predicamos, porque es inatractivo, pero lo deseamos. Y si nos toca ir a la cárcel por causa del Evangelio, lo vamos a hacer. Aunque estamos en un país en libertad religiosa, podríamos ir a la cárcel por predicar el Evangelio, porque está aquí en las Escrituras. Es un Evangelio sin atractivos. ¿O es que es muy atractivo que el Evangelio predique que podríamos ir a la cárcel? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios. Pero aquí dice una palabra
Si quiere ir conmigo en Marcos capítulo 1, verso 14, para que no se duerma, hermano, abra la escritura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y Juan fue uno de los discípulos que antecedió a Jesús y predicó el evangelio de Jesús. Y lo echaron a la cárcel por predicar el evangelio de Jesús. Y le añado más, le quitaron la cabeza por predicar el evangelio de Jesús. ¿Eso es atractivo? Es un evangelio sin atractivos. ¿Por qué no predicamos y por qué no escuchamos en la radio? ¿Por qué no escuchamos en la televisión? Que Cristo nos da un evangelio sin atractivos. Sin atractivos económicos. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no escuchamos un evangelio que nos diga: Juan fue decapitado, Juan el Bautista fue encarcelado? Voy en el quinto punto. Es un evangelio sin atractivos, pero que tiene mandatos. Muchos. En Hebreos capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tome su cruz y sígame. Ay, hermano, pero a mí me dijeron que eso era otra cosa, el evangelio, pero que yo tengo que tomar mi cruz, poner los ojos en Jesús, y adicionalmente lo tengo que hacer con gozo, con gozo. Ahí está la palabra. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ya predicamos en este lugar que es tomar la cruz y seguir a Jesús. Menospreciado, el oprobio, él y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un evangelio sin atractivos aquí en la tierra, pero con promesa en el reino de los cielos. Y en este día yo no he escuchado tantos amén como hace 8 días. No he escuchado aplausos como hace 8 días. ¿Por qué será? Porque estoy predicando un evangelio sin atractivos. Es un evangelio sin atractivos. Pero relacionando los ojos de Hebreos 12:2, hay unos ojos que están en Marcos capítulo 9, verso 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ahí está. Sí que existe el infierno y la Biblia lo dice. Y los científicos que les gusta escudriñar la tierra lo confirman. Se dice que el núcleo de la tierra está a miles de kilómetros de aquí. Y dicen que es fuego, candela. Y los teólogos dicen, por ahí puede estar el infierno. Eso no lo dice la Escritura, lo dicen los científicos a ratos. Mis hermanos, voy a tocar y voy a hablar de un tema delicado. Si tu ojo te sirve para mirar pornografía, es mejor que lo saques y los eches fuera, y no que con pornografía y todo te vayas al infierno. Mis hermanos, mírenme o diga amén. Mi hermano, si tu ojo te sirve para ver el mal, es mejor que lo saques y los eches fuera, y no con el mal te vayas al infierno.
Es mejor entrar con un ojo solo al reino de los cielos que con dos al infierno. Hombres, ¿qué tan buen uso le da al aparatico que tiene en sus manos llamado celular o smartphone? Bueno, smartphone para generalizarlo. ¿Qué hace con ese aparatico cuando está a solas? ¿Por qué no ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en vez de ponerlo en esta maquinita viendo mujeres desnudas? ¿Por qué no lo hace en el nombre de Jesús en esta hora? Y yo quisiera mirar para el techo para no mirar caras, porque sé que el Espíritu de Dios está hablando a nuestro corazón en esta hora. Y le quiero decir, mis hermanos, que las mujeres también ven pornografía. Y no lo estoy diciendo mujeres de esta iglesia. Bueno, que el Espíritu de Dios nos hable. Mis hermanos, ¿por qué no poner los ojos en Jesús en vez de ponernos a mirar escotes? Ese es el evangelio, es inatractivo. ¿Por qué no poner los ojos en Jesús en vez de ponernos a mirar escobas con faldas y traperos con pantalones? Es que es para los dos. Hermano, yo dentro de 8 días como que sí va a volver, porque estoy predicando lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios hace su efecto, para el cual es enviada en el nombre de Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, hermano, es hora de que resetee su celular, es hora de que vaya a ajustes y lo resetee y en el nombre de Jesús lo lave con la sangre de Él, para que sus ojos no sean más contaminados con el pecado de este mundo que llega a través de estos aparaticos. Bueno, y a través de las pantallas digitales. Esto es una bendición, pero usada de acuerdo a las Escrituras. Mis hermanos, no sé por qué, pero lo invito en el nombre de Jesús. Ponga su celular también en las manos de Jesús. Y deje que el Espíritu Santo maneje sus dedos. Deje que el Espíritu Santo sea el que maneje su mente y no sea el que controle su corazón. Yo no le estoy diciendo deje de usarlo. Úselo, porque es una herramienta que todos necesitamos. Y es más, estoy animando a varias hermanas que compren un smartphone. Y lo van a hacer, y Dios les va a dar sabiduría para hacerlo. Pero el que ya lo tiene, úselo por fe y para fe en el nombre de Jesús. Mande un WhatsApp con un texto bíblico, mande con una invitación diciendo domingo 8 de la mañana. Ay, en julio tenemos un reto, 8:12, ¿cuál será? ¿Sí? Oremos por ese reto. Yo quiero pertenecer al grupo de intercesión de la iglesia. Yo quiero pertenecer al grupo de alabanza de la iglesia. Yo quiero ir con los que dicen gloria a Dios, aleluya. Yo quiero predicar y creer el evangelio sin atractivos, pero siguiendo y poniendo los ojos en mi Jesús. Gloria al Señor. Mis hermanos, hay otro punto. Hay muchos puntos en la palabra de Dios, pero he querido traer lo que Dios me ha dado para la iglesia de Madrid. Y es que es un evangelio sin atractivos. Y uno de esos es que nos dice: amen a sus enemigos. Ay, hermano, y todo ahí va hasta ahí bien. Bueno, los ojitos, sí, hermano, a veces se me van por el otro lado y a veces miro de reojo y a veces. Pero le quiero decir, mis hermanos, que una parte difícil del evangelio es que debemos amar a nuestros enemigos. Mírelo en Lucas capítulo 6, mírelo, ayúdeme para que no se me duerma. Hermano Johan, léamelo por favor, Lucas 6:27.
6:27, Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y eso es facilísimo, ¿cierto? Eso es lo más atractivo del Evangelio. Mire, mis hermanos, por misericordia de Dios predico su palabra. Pero cuando yo me encuentro con personas que me han hecho mal, humanamente hablando, yo quisiera aplicarles el poder del Evangelio con las 5 doctrinas. Y en una ocasión me pasó con una persona que estaba hablando mal de mí y yo ya estaba hasta la coronilla. Y me la encontré de frente y esta persona quedó muda y yo no sabía qué hacer tampoco. Pero lo único que me vino a mi mente fue: es la oportunidad, ha llegado la hora de la venganza de nuestro Dios. Y yo empecé a preparar mis espadas, empecé a preparar mi armamento de guerra. Dije, ahora sí le voy a demostrar que todo lo que ella dice es mentira. Y mis hermanos, de repente vino algo dentro de mí que me acordó de un texto bíblico que está en la Biblia. Y lo digo con redundancia, con intención. Mía es la venganza, yo daré su pago. Y empecé a meter mi espada de Pedro ahí bien guardadita. Empecé a bajar mis manos. Y lo único que pude decir fue: mi hermano, vamos allí a tomar algo. Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bueno, está bien, yo lo amo, Señor, pero encima tengo que hacerle bien. ¿Qué evangelio sin atractivos? Eso no suena bien. Pero está en la palabra de Dios y da resultados. Y es una promesa. El primer mandamiento con promesa es amarás el primer mandamiento con promesa es honra a padre y madre para que te vaya bien todo lo bueno y para que el Señor alargue los días de tu bueno y todo lo que dice el segundo mandamiento, el tercero creo que es, pero es el primer mandamiento con promesa. Pero este mandato que Jesús nos da es uno de los mandatos que tiene premio y recompensa. El de amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Quiere mirarlo bíblicamente? Mírelo. Ahora sí, hermano Johan. Lucas capítulo 6, verso 35. Hermano Johan. Amad pues a vosotros enemigos, A vuestros. enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué premio hay ahí? Hay galardón pequeño, grande. Este es el atractivo del Evangelio, que hay un galardón grande y que seré llamado Hijo del Altísimo, porque el Altísimo es benigno para con los ingratos y malos. Amemos a nuestros enemigos porque viene recompensa de parte del cielo. Pero aquí dice más. ¿Qué dice? Que le preste. Que le preste. Que le preste. Y que no espere que le pague. Y menos que le pague intereses.
Ay, hermano, yo como que ya platica se me perdió. Si uno quiere ganar enemigos, preste plata. Ahí está. ¿Se le ha perdido algo? Hermanos, amar a nuestros enemigos trae galardón, trae premios y seremos llamados hijos del Altísimo, porque Jesús es benigno para con los ingratos y malos. Esto es lo que dice la palabra y esto es el Evangelio. Eso no es atractivo para nadie que le digan a uno que yo tengo que amar al que se ha levantado y ha difamado mi nombre por todo el municipio, por todo el departamento y que por el Face sale mi nombre y lo riega por todo el mundo. ¿Qué quiere hacer usted con los enemigos? Yo le voy a decir, le consigo un abogado muy bueno. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio entonces, hermano? Es justicia, es gozo, perdón, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A la carne no le gusta que usted ayune. A la carne no le gusta, a su cuerpo, a su parte física, no le gusta que usted venga a la iglesia. Es más, todos hacemos posiciones en estos asientos. Y hermano, a mí me tocara el de dos bracitos, pero me tocó en este que es tan incómodo. Eso no nos gusta, pero al Espíritu sí, se goza, el Espíritu siente paz, el Espíritu siente alegría y siente ganas de ir a reconciliarse con los enemigos. El Evangelio es justicia social. El Evangelio es justicia social. Muchos de los políticos no guiados por Dios, porque hay políticos guiados por Dios. Muchos de los políticos guiados por Dios, su bandera es la justicia social. Y yo me pregunto, para ellos, ¿qué es justicia social? Quitarle del rico para darle al pobre. ¿Sí? Estilo Robin Hood. Esa es la justicia social. Y muchos grupos se han alzado con ese lema de justicia social. Pero mis hermanos, ¿qué dice la Biblia de justicia social? Levítico capítulo 19, verso 15. Dios amó a todo el mundo, sin importar si fuera rico o pobre, negro o blanco, pequeño o alto, gordo o flaco. Amó a todo el mundo, negro o blanco. Encontramos la justicia social ahí, ya la podemos leer todos, vamos a leerla conmigo. Bueno, yo lo leo a favor de todos. Justicia social. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciéndote, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, ni se incline al pobre, ni se incline al rico. Es que al pobre hay que darle duro porque es pobre, y al rico pasito porque es que tiene platica. Esa es la justicia humana. Pero aquí dice que el Evangelio de Dios es justicia social. No favorezca al pobre, pero tampoco se complazca con el grande. Eso es justicia social. Mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es sanidad para las naciones. El Evangelio es sanidad para su vida. El Evangelio es sanidad para su casa. El Evangelio de Jesús es vida eterna. El Evangelio de Dios es poder de salvación para todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego.
Mateo capítulo 11, verso 5 dice que el evangelio es donde podemos ver que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Este es el evangelio. Mis hermanos, ayer el Señor nos dio el privilegio de abrir otro oasis. Otro oasis. Ya la semana anterior se había abierto otro oasis de niños y le damos la gloria al Señor porque no estamos forzando a nadie, ni estamos suplicándole a nadie, ni el otro nos está diciendo es que lo tienen que abrir. Lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Y los oasis se sostendrán no por los pastores, no por los servidores, se sostendrán porque el Espíritu de Dios dice que el Evangelio tiene poder y por eso se sostendrán en el nombre de Jesús. Pero mis hermanos, ayer llegué de un oasis aquí al grupo de alabanza con un frío y yo le dije a mi esposa, tengo un frío más raro. Y pues en el oasis me dijeron, no hermano, es que está haciendo frío. Y pues me dieron agüita aromática y me calenté un poquito y me subí al carro y puse el aire acondicionado y ese aire acondicionado estaba en toda la temperatura que sabe dar. Y yo decía, pero ahí sí se dañó justo cuando yo lo necesito. No, nada me calentaba. Y mi esposa le pidió el favor al grupo de alabanza que orara por mí, porque ya estaba yo temblando, ya estaba. Y yo les dije algo chistoso. Les dije, estoy como pájaro recién mojado. Estaba así. Y metía las manos en el bolsillo para que no me vieran temblar y di algunos anuncios y se levantó una hermana y oró por mí y todo el grupo de alabanza oró por mí y nos fuimos para Funza con unos hermanos y mi esposa empezó que iba a hacer compras y ya a mí ese camino se me hizo largo y mis hermanos, les quiero decir que ya a las 9 de la noche, 10 de la noche ya me sentía mucho mejor. Y yo estuve a punto de decirle a mi esposa, prepare el mensaje para hoy, porque así como estoy, yo creo que mañana amanezco peor. La cosa fue que ya a las 10 de la noche ya mi esposa me quitó las cobijas que me estaban calentando y para gloria del Señor me tomé una aguapanela con limón y lo que me dio mi esposa y mis hijos me saludaron, se despidieron y ya hoy amanecí bien. Porque el evangelio de Dios es poder para sanidad a las naciones. Mis hermanos, cuando su hija esté enfermo, ore en fe, porque el Dios de los cielos ha prometido escuchar la oración del justo. Mis hermanos, quiere proclamar el evangelio, empiece desde su casa, empiece orando, empiece diciendo, el evangelio de Dios es poder para salvación, porque los cojos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Este es el poder de Dios y es para salvación en Cristo Jesús. El evangelio es grandeza, nos hace grandes en Cristo Jesús. De manera que, estoy leyendo Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quiere ser grande en el reino de los cielos? Predique el evangelio. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, voy a predicar el evangelio. Al pobre y al grande, al pobre y al rico, a mi papá y a mi mamá, a mis hermanas y a mis hermanos, a mi familia, le voy a predicar el evangelio. Quiero ser grande en el reino de los cielos. ¿Qué es el evangelio? Isaías 25:4. Se dice que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento.
Se dice que Isaías es el evangelio, específicamente Isaías 53, ¿no? Pero casi que uno ve el evangelio de Jesús en el libro de Isaías. Mírelo conmigo en Isaías capítulo 25, verso 4. Aquí está describiendo a Jesús. Pero yo quiero decir en el nombre de Jesús que el evangelio es fortaleza al pobre. El evangelio es fortaleza al menesteroso en su aflicción. El evangelio es refugio contra el turbión. El evangelio es sombra contra el calor. El evangelio es la defensa contra los violentos, porque el ímpetu de los violentos es como un turbión contra el muro. El evangelio es muro para nosotros cuando vienen los violentos hacia nosotros. Pero yo lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional y dice: porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desválido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro. Mis hermanos, ¿usted se siente afligido? ¿Usted se siente necesitado o está en angustia? ¿O siente que está en una tormenta? Hoy he predicado el evangelio. Eche mano de él en el nombre de Jesús. Este es el evangelio. Es un evangelio sin atractivo, pero es un evangelio con esperanza. Es un evangelio que se cree por fe y para fe. Es un evangelio que tiene poder para salvación, que tiene poder para librarnos, que tiene poder para llevarnos al Padre en el nombre de Cristo Jesús.